Se disfrazó de limpiador y fue humillado, sin saber que era el padre del CEO. La taza de café cayó al suelo con un fuerte tintineo, salpicando lo poco que quedaba de su amargo contenido sobre las baldosas blancas. La sala quedó en silencio. Algunos empleados jóvenes levantaron la vista de sus sándwiches y barritas energéticas, sin saber si reír o apartar la mirada. Entonces se oyó la voz, aguda, teatral y llena de desdén. «¿Y bien?», dijo Jerome Klein, con los brazos cruzados, erguidos sobre la figura encorvada que sostenía una bolsa de sándwich entreabierta. «¿Eres sordo o simplemente vago, trapeador?». Edwin Vance, conocido por todos en el edificio como Eddie, el conserje temporal, levantó la vista lentamente. Vestía un mono azul marino descolorido, con su nombre bordado con hilo rojo en el pecho. Sus manos, aunque recién lavadas, estaban manchadas de grasa del pasillo de servicio del muelle de carga. Su cabello canoso se rizaba ligeramente en los bordes de su gorra, y tras sus gafas de montura metálica, su mirada permanecía firme. Sin decir palabra, Edwin se levantó, cogió el vaso y caminó tranquilamente hacia el cubo de basura cercano. La risa regresó, baja e inquieta. Jerome se burló, arrebatando su barra de proteínas de la mesa y alejándose con aire arrogante. «La basura va con la basura», murmuró lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Edwin no se inmutó. Regresó a su rincón, dobló el sándwich y masticó lentamente, ignorando las miradas. Pero tras la quietud de su rostro, algo agudo se movió. No escribió nada, al menos allí, pero cada insulto, cada mirada, cada momento como este quedó catalogado, almacenado con perfecta claridad en su mente. No siempre había sido así. Menos de un mes atrás, Edwin vivía tranquilamente en el campo, lejos de la imponente sede de Vance Industrial Metals. La empresa llevaba su nombre. Él la había construido, literalmente, desde la primera acería. Pero hace 3 años, renunció y le entregó las riendas a su hijo, Marcus. Joven, educado y lleno de ideas, Marcus tenía una visión brillante para el futuro de la empresa. Edwin había creído en él. Pero los rumores comenzaron a surgir, relatos de corrupción interna, robos en almacenes encubiertos y, lo más inquietante, de trabajadores comunes que eran maltratados y cuyas quejas eran enterradas. Edwin se había puesto en contacto con Marcus 2 veces, haciéndole preguntas en tono suave. Marcus las desestimó, alegando que todo era ruido de exempleados resentidos o charlatanería sindical exagerada. Así que Edwin tomó una decisión. No contactó con nadie, en cambio regresó, sin prensa ni bombo y platillo, sino con un nombre falso. Eddie provenía de una agencia de empleo que se utilizaba para contratar personal de limpieza. Nadie lo miró 2 veces, y en su tercera semana limpiando escaleras y muelles de carga, Edwin ya había aprendido más sobre la situación de la empresa que en el último año a través de los informes de la junta directiva. Ese día en la sala de personal confirmó algo. La podredumbre era real. No se trataba solo de mala educación. Era un sentimiento de derecho. Y en el centro se encontraban hombres como Jerome Klein. Jerome era un ejecutivo de logística de nivel medio, con una sonrisa penetrante y un corazón vacío. Vestía trajes a medida 2 tallas más ajustados y caminaba como si los pasillos le debieran espacio. Sus palabras serían más de lo necesario, sobre todo cuando se dirigían a hombres que no podían defenderse. Eddie se había convertido en su blanco favorito. Más tarde esa noche, mientras Edwin empujaba su carrito de limpieza por el vestíbulo, volvió a ver a Jerome, esta vez ladrando a un supervisor de reparto por documentación faltante. Su tono era más duro cuando no había nadie importante cerca, todo esquinas afiladas y falsa urgencia. «No, escucha tú, Derek», espetó Jerome. «No me importa el manifiesto que hayan presentado tus muchachos del muelle. Si dice 8 contenedores y cuento 6, será mejor que me encuentres los otros 2 o busques un nuevo trabajo, ¿entendido?». El joven asintió con rigidez y se alejó con la mandíbula apretada. Edwin siguió adelante, vaciando contenedores con la espalda contra la pared. Esperó a que el pasillo se despejara y luego echó un vistazo al portapapeles que Jerome había llevado antes. Estaba en un banco, abandonado por un instante. Se movió para limpiar la zona y echó un vistazo. No era un manifiesto, era un registro interno de redireccionamiento, pero algo no cuadraba. Los identificadores de los contenedores estaban tachados, con números nuevos garabateados. Los códigos de destino no eran las ubicaciones estándar de la empresa. Entrecerró los ojos. Algo no cuadraba. Al día siguiente, Edwin notó otro detalle extraño. Uno de los muelles de inventario
Llevaba más de una semana etiquetado como en reparación, pero cada noche veía movimiento, montacargas, envíos retrasados y un conductor llamado Mason que nunca firmaba el registro de entrada. Edwin preguntaba en voz baja, charlando informalmente durante las pausas para fumar. Mason no trabajaba allí, ni siquiera figuraba en la lista de contratistas aprobados. A la hora del almuerzo, se sentó junto a Leo, un conserje tranquilo de rostro endurecido y tatuajes de prisión que asomaban por sus mangas. Edwin le habló con suavidad. ¿Has visto alguna vez al nuevo del Muelle 6? ¿Una furgoneta roja sin placa? Leo asintió una vez. Sí, viene cuando oscurece. ¿Has hablado alguna vez con él? Leo negó con la cabeza. No es asunto mío. Pero vi a Jerome hablar con él una vez. Se dieron la mano. Luego Jerome le dio un sobre. Edwin se recostó lentamente. El patrón se estaba formando. Contenedores desapareciendo, registros alterados, contratistas no oficiales. Esto no era descuido. Era robo organizado. Esa noche, Edwin se quedó hasta tarde, pasadas las 11 p.m., cuando las luces de la oficina se atenuaron y solo se escuchó el zumbido de los servidores de respaldo. Recorrió los pasillos en sombras, siguiendo el camino hasta los archivos del sótano. La mayoría de los empleados ni siquiera sabían de su existencia. Edwin recordó que habían sido construidos décadas atrás para el almacenamiento manual de registros, antes de que todo se volviera digital. Entró con una copia de la llave que había tomado prestada y copiado semanas atrás. El aire era frío, viciado por el polvo de papel y el tiempo. Buscó el libro de contabilidad de logística del trimestre anterior, hojeando cuidadosamente los pesados archivos. Y entonces, el sonido, un clic, de la puerta. La voz de Jerome rompió el silencio. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?» Edwin se giró lentamente. Jerome estaba de pie en la puerta, iluminado por la luz del pasillo, con los brazos cruzados. No sonreía. «¿Sabes? Pensé que solo eras un viejo triste con un trapeador, pero ahora te pillo husmeando en habitaciones cerradas», se acercó con la voz apagada. «Eso no es parte de tu trabajo, ¿verdad, Eddie?» «Solo estaba limpiando», respondió Edwin con calma. Jerome se acercó, lo agarró por la pechera del mono y lo empujó contra la estantería. Viejos archivos tintineaban tras él. «No eres nadie, recuérdalo», siseó Jerome. «Aquí no importas». Empujó a Edwin dentro del almacén, cerró la puerta con llave y salió sin decir nada más. Edwin exhaló, recuperándose. No gritó, no entró en pánico. De su bolsillo sacó una pequeña grabadora digital, la misma que había activado antes de entrar en los archivos. Lo había grabado todo. Se sentó sobre una caja rota y esperó en silencio. Pasaron las horas. Finalmente, la puerta metálica se abrió con un crujido. Un conserje llamado Sam se asomó, sobresaltado. «¿Eddie? ¿Qué demonios? ¿Cómo acabaste aquí?» Me encerraron por error», dijo Edwin con una sonrisa cansada. Sam lo ayudó a salir, negando con la cabeza. «Tío, aquí nos tratan como fantasmas». Edwin miró alrededor del pasillo, todavía oscuro y silencioso. «No», dijo en voz baja. «Algunos no somos fantasmas, algunos estamos observando». Esa noche, yacía en el estrecho catre de su habitación alquilada, mirando al techo. Tenía el audio, tenía el patrón, pero no era suficiente. Todavía no. Mañana descubriría quién era Blake. El nombre que Jerome había mencionado en una llamada telefónica 2 noches antes, hablando en voz baja sobre envíos limpios y facturas silenciosas. La misión de Edwin había cambiado. Ya no se trataba solo de presenciar la podredumbre. Era hora de arrancarlo. Apagó la lámpara, con la mente acelerada. No podía confiar en nadie del círculo superior, ni siquiera en su hijo, que parecía ciego a lo que ocurría justo debajo de su oficina. Cuanto más se adentraba Edwin, peor se veían las cosas. Pero no solo estaba reuniendo pruebas, estaba tendiendo una trampa. Las luces del pasillo inferior parpadeaban en lo alto mientras Edwin permanecía inmóvil, pegado a la fría pared, escuchando. 2 pasos resonaban por la rampa que conducía al muelle 12. No se atrevió a moverse. Justo al otro lado de la esquina, la voz de Jerome crujió en el aire húmedo. «Igual que esta noche, Blake, me da igual lo que haya marcado seguridad. Ya está despejado. Tienes 10 minutos para descargar y luego Mason saca el remolque». «Necesito el mando a distancia otra vez», dijo Blake, con voz más joven y nerviosa. «El anterior dejó de funcionar». Jerome resopló. «Usa esto». Una pausa, seguida de un leve tintineo metálico.
Y agacha la cabeza esta vez. Casi te ven la semana pasada. Edwin retrocedió hacia las sombras del servicio. Su corazón latía lento y firme. No podía permitirse que lo vieran ahora. Las voces se fueron alejando mientras los dos hombres se dirigían al aparcamiento restringido. Soltó un suspiro lento y luego regresó en silencio por la escalera de emergencia, con cuidado de no crujir cada escalón. Llegó a la sala de descanso del conserje y entró sin ser visto, respirando por la nariz para mantener la calma. En la esquina del fondo, Leo estaba sentado con su termo de siempre, con la mirada perdida. «Van a hacer otra carga esta noche», susurró Edwin sentado a su lado. «Jerome y el que se llama Blake». Los ojos de Leo se dirigieron a la puerta y luego volvieron. «¿Identificaciones de los contenedores?» «No me acerqué lo suficiente esta vez». Leo asintió una vez, con la voz apenas audible. «Vigilaré el muelle». No era la primera vez que hablaban así, solo lo suficiente para compartir información sin llamar la atención. Durante las últimas 2 semanas, Edwin había construido una pequeña red de hombres que otros ignoraban. Limpiadores silenciosos, personal de noche, trabajadores de turno de almacén, cuyos nombres ningún ejecutivo recordaba jamás. Uno de ellos era Terence, un operador de montacargas de hombros anchos, ojos cansados y lengua afilada. Cuando Edwin se acercó por primera vez, Terence se rió. «¿Qué hace un conserje como tú preguntando sobre los horarios de las cajas?» «Porque creo que algunos no deberían salir de este edificio», dijo Edwin. Terence no rió después de eso. Él también lo había visto. Papeleo que no coincidía con el tamaño de las cajas, entregas registradas en días en los que no había envíos programados. Incluso se vio obligado a trasladar contenedores sellados marcados como «devolver al inventario», que nunca regresaban. Poco a poco, Edwin había ido reuniendo las piezas. Jerome no actuaba solo. Trasladaba materiales, herramientas, piezas e incluso metal en bruto a almacenes externos que no figuraban en los registros oficiales, y alguien de arriba lo ayudaba, o hacía la vista gorda. Pero el mayor problema de Edwin no era recopilar pruebas, sino cómo usarlas. Cada día que pasaba, el peligro aumentaba. La seguridad se reforzaba, pero no como debía. Los sistemas de vigilancia estaban siendo redirigidos. Uno de los contactos de Edwin, Raj, el limpiador de pisos que se encargaba de la zona oeste, había sido reasignado discretamente tras preguntar por la desaparición de un almacén. Los métodos de Jerome se estaban extendiendo. Entonces llegó la noche en que Edwin regresó a los archivos. Esta vez actuó con rapidez, sabiendo exactamente qué registros consultar y qué estantes revisar. Casi había terminado de fotografiar una secuencia de registros de carga, alterados cuando la puerta metálica se cerró de golpe tras él. Jerome estaba en la entrada, sonriendo, con los brazos cruzados. «No se te da muy bien mantenerte en tu sitio, viejo». Antes de que Edwin pudiera hablar, Jerome cruzó la habitación en 3 zancadas, lo agarró del cuello y lo empujó con fuerza hacia la jaula de almacenamiento abierta. Edwin tropezó, se contuvo, pero la fuerza lo dejó sin aliento. La puerta se cerró de golpe y el candado hizo clic. Jerome se acercó. El olor a colonia cara impregnaba el aire. «Quédate en tu sitio, viejo», siseó. «Aquí no importas». Y luego se fue. Durante 3 horas, Edwin permaneció sentado en la jaula en penumbra, magullado, pero firme, repasando cada palabra en su cabeza. La pequeña grabadora en su bolsillo lo había grabado todo, pero mientras esperaba, se dio cuenta de algo crucial. Las pruebas por sí solas no acabarían con Jerome. No en una empresa donde el poder escudaba la corrupción y los cargos cegaban el juicio. Necesitaba exposición. No en una sala de juntas, no en privado, en público. Cuando un joven conserje llamado Miles finalmente abrió la jaula, quien se quedó boquiabierto, Edwin simplemente asintió, se levantó y salió cojeando. A la mañana siguiente, Edwin se sentó frente a Terence y Leo durante su descanso para tomar café a las 5 a.m. en el muelle de carga trasero, escribiendo en un plano doblado. «¿La sala de control audiovisual todavía funciona?», preguntó. Terence arqueó una ceja. «No la he tocado en años, pero el cableado debería seguir conectado a las pantallas principales del atrio». «Necesito acceder», dijo Edwin. «Una noche. El día del fundador». La mano de Leo se apretó sobre su termo. «Es arriesgado». «Lo sé», respondió Edwin. «Pero es la única forma en que esta empresa ve lo que está pasando». Accedieron. A regañadientes.
Faltaban menos de 2 semanas para el día del fundador. El atrio estaría lleno de empleados, contratistas y la alta dirección. Marcus hablaría, las cámaras rodarían y Edwin estaría listo. Pero Jerome se estaba volviendo más audaz. Empezó a celebrar reuniones a plena vista, incluso invitando a los contratistas a salas restringidas. Cuando el personal le preguntaba, esquivaba la pregunta con encanto y amenazas. Peor aún, se acercó a Marcus personalmente. «He elaborado una estrategia logística revisada», dijo Jerome con suavidad durante una conversación en el pasillo. «Entregas optimizadas, manejo de carga más eficiente y protocolos de acceso actualizados. Modernización total». Marcus, ansioso por impresionar a la junta y demostrar su eficiencia, reconoció. «Envíamelo a mi oficina». Edwin observó la conversación desde un espejo del pasillo sin ser visto. Esa noche, de vuelta en su habitación, cogió el teléfono y llamó a un número que no había usado en años. «Noel Bragan», dijo la voz al otro lado, brusca, firme. «Soy Edwin». Pausa. «Bueno, me iré. ¿En qué lío te estás metiendo?» «Necesito tu ayuda», dijo Edwin. «Robo industrial interno, rastro digital». Noel no hizo preguntas. 2 días después llegó, canoso, compacto, con una chaqueta que parecía más vieja que la de la mayoría de los becarios del edificio. Trabajaban de noche. Noel escaneó los registros de acceso de Jerome, rastreó las matrículas de las furgonetas y rebuscó en las cuentas de facturación externas. Lo que encontró impactó incluso a Edwin. 3 empresas fantasma, una propiedad de un hombre llamado Blake Caldwell, dijo Noel, mostrando los datos impresos. Registrados el año pasado, todos empezaron a aceptar materiales de proveedores externos recientemente. Todos pagaron a través de una cuenta fantasma. ¿Y el dinero?, preguntó Edwin. Pasó por proveedores subcontratados y luego volvió a un holding bajo el mando del primo de Jerome. Una lavandería perfecta. ¿Tenemos pruebas? Noel le entregó un USB. Todo lo que necesitas. Pero tiene que ser un éxito. Rápido. Público. Faltaba una semana para el día del fundador. Cada noche, Edwin y su pequeño equipo ensayaban. Terrence distraía al personal del evento cerca del panel audiovisual. Leo abría la puerta desde dentro. Edwin activaba los clips de video y audio, empezando con la confesión de Jerome en la jaula de archivo, luego una secuencia de imágenes de vigilancia y declaraciones digitales. El plan era preciso, peligroso. Si alguna parte fallaba, podría salirse con la suya, y la identidad de Edwin quedaría expuesta. Pero a medida que se acercaba el día, Jerome permanecía ciego a la tormenta que se avecinaba bajo sus pies. Se pavoneaba por los pasillos como si el edificio le perteneciera, e incluso le dedicó una sonrisa a Edwin una tarde cerca de la entrada de la carga. ¿Sigues aquí, trapeador?, dijo con indiferencia. Edwin asintió. «Sigo observando». Jerome ni siquiera parpadeó. En ese momento, Edwin supo que era el momento adecuado. Ya no se limitaba a recopilar pruebas. No solo iba a revelar el robo, sino que lo iba a exponer delante de toda la compañía. Cerca del fondo del pasillo, oculto tras la gruesa cortina negra de la cabina de sonido, un hombre con mono de conserje metió la mano en el bolsillo del pecho y pulsó un pequeño interruptor en la caja de control que llevaba semanas cargando. No le temblaban las manos. No pestañeaba. Permanecía fijo en el escenario, en su hijo y en el hombre que se había burlado de él. Terrence, apostado cerca de las salidas con un impecable uniforme negro de seguridad, captó el gesto desde detrás de la cortina. Bajó la mano al auricular y murmuró en voz baja. «Es hora de irse». De vuelta en el escenario, las pantallas parpadearon y el esperado video corporativo nunca llegó. Las luces se atenuaron. El enorme atrio de cristal de Arkwell Enterprises se sumió en el silencio mientras las grandes pantallas sobre el escenario cobraban vida. Filas de hombres trajeados permanecían inmóviles, con sus copas de champán levantadas a media altura, esperando a que comenzara el tradicional video de presentación del Día del Fundador. Pancartas con el logotipo de la empresa ondeaban por encima, azul marino con ribetes plateados proclamando legado, integridad, visión. En el escenario, Marcus Arkwell era el centro de atención, alto y seguro de sí mismo con su traje gris a medida. Tenía la mandíbula apretada, la postura erguida, el orgullo de un director ejecutivo. Justo detrás de él, apoyado en un podio pulido, Jerome Vale bebía de su copa con una sonrisa discreta. Se ajustó la corbata y miró a la multitud como un hombre que examina sus dominios. En cambio,
Un video de vigilancia granulado en blanco y negro llenó las pantallas. La primera imagen era borrosa, una toma nocturna del muelle de carga detrás de la oficina principal de Arkwell. Una figura apareció. Luego, otra. La hora marcaba las 3:27 ATM. El rostro de Jerome se hizo visible bajo la luz de seguridad. Se acercó a una furgoneta de reparto sin distintivos, intercambió algunas palabras y aceptó una pequeña caja negra. Se oyeron murmullos entre la multitud. El video cambió a otro ángulo. Jerome en una trastienda, abriendo una caja fuerte que no debería haber existido. Luego, otro video. Jerome conversando con un técnico. Y entonces, con una claridad brutal, llegó el audio. «Ese viejo no es más que un trapeador», resonó la voz de Jerome por la sala. No distinguiría a un camarero de una lata de refresco. «Los archivos se han perdido. Marcus confía en mí. Una vez que implementemos esto, no hará preguntas. Parecerá un error del sistema. Para cuando alguien se dé cuenta, habremos canalizado los contratos a otra parte». Una exclamación colectiva dejó sin aliento al atrio. La sonrisa burlona de Jerome se quebró. Marcus se giró bruscamente hacia la pantalla, entrecerrando los ojos y bajando lentamente la mano del micrófono. Parecía aturdido, como si alguien hubiera cambiado el suelo bajo sus pies por hielo fino. El presentador, un joven subgerente con una tarjeta de referencia en la mano, se quedó paralizado a su lado, con el rostro pálido de confusión. Y entonces, desde detrás de la cortina, el conserje avanzó hacia la luz. Sus botas resonaron suavemente sobre el mármol mientras cruzaba el suelo del atrio con la gorra bien calada. Caminaba despacio, con determinación, sin prisas, sin esconderse. La multitud se marchó instintivamente, girándose para mirar. Se detuvo al pie del escenario, miró al maestro de ceremonias y, en silencio, extendió la mano. Sin mediar palabra, le entregaron el micrófono. El conserje se lo llevó a la boca. No habló de inmediato. Miró a su alrededor, las columnas plateadas, los rostros de los hombres que lo habían ignorado durante semanas. Se quitó la gorra. El silencio se rompió en jadeos. Marcus retrocedió medio paso, tambaleándose. Abrió la boca, pero no pronunció palabra. El conserje era Edwin Arkwell. Su cabello era más ralo que en las fotos enmarcadas que adornaban el pasillo ejecutivo, y su rostro mostraba las marcas del tiempo, pero la dureza de su mirada era inconfundible. «Construí esta empresa con mis propias manos», comenzó Edwin, con voz tranquila, clara e inquebrantable. «Y se la entregué a mi hijo, confiando en que se mantendría honesta, confiando en que los principios que defendíamos, transparencia, respeto, justicia, seguirían adelante». Hizo una pausa, dejando que el silencio volviera a instalarse. «Pero lo que encontré», se giró hacia Jerome, quien retrocedía lentamente hacia las escaleras. «Lo que encontré es podredumbre». Las exclamaciones se convirtieron en gritos. Se alzaron los teléfonos. La multitud se abalanzó sobre él. Los murmullos se convirtieron en susurros agudos. Varios jefes de departamento intercambiaron miradas de pánico. Edwin retrocedió y señaló hacia la pantalla, donde la última imagen estaba congelada, el rostro de Jerome a media frase, presumiendo de blanquear contratos de alto valor. Jerome salió disparado. Bajó corriendo las escaleras, tirando la bandeja de un camarero. El cristal se hizo añicos, pero no llegó muy lejos. Terrence esperaba cerca de la salida. También Leo, el corpulento supervisor del almacén que había sospechado desde el principio. Ambos hombres se abalanzaron. Jerome intentó golpear a Leo, pero el golpe cayó flácido. Terrence le enganchó el brazo, Leo le envolvió las piernas y entre los dos lo derribaron al suelo con la facilidad que da la práctica. Jerome gritó: «Esto es una trampa, ya está senil, no pueden confiar en él». «No», dijo Marcus en voz baja desde el escenario, con el micrófono aún en la mano. «Pero puedo confiar en la verdad». Los guardias de seguridad irrumpieron por los lados. En cuestión de segundos, inmovilizaron a Jerome, lo esposaron y lo levantaron. Otros 2 hombres, oficiales técnicos de nivel medio, también fueron sacados de la multitud después de que Edwin los señalara. Las pruebas, preparadas durante semanas, coincidían con tarjetas de tiempo, registros de servidores y registros de transacciones. Marcus bajó del escenario, pálido, acercándose lentamente a su padre. Edwin permaneció inmóvil, con la misma fuerza silenciosa en su cuerpo que una vez construyó un imperio a partir de terrenos baldíos y aceras agrietadas. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Marcus con la voz baja y áspera. «¿Por qué no dijiste que eras tú desde el principio?
Edwin miró a su hijo, con ojos firmes, sin orgullo ni reproche, como una piedra que hubiera resistido tormentas. «Porque necesitabas verlo desde abajo», dijo, «como yo lo hice una vez». Durante un largo rato, padre e hijo permanecieron en medio de la multitud. Esa noche, la noticia corrió como la pólvora por todos los principales medios de comunicación. Los titulares eran contundentes e implacables. El padre del director ejecutivo se infiltra y expone una red de robo en Arkwell Enterprises. Los foros financieros se llenaron de especulaciones. Los accionistas exigieron reuniones de emergencia. Los comentaristas lo calificaron como el acto de responsabilidad corporativa más audaz en años. Pero a Edwin no le importaban los titulares. No aparecía en programas de entrevistas. No concedía entrevistas. Cuando los periodistas esperaban a las puertas de su pequeña finca en las afueras de Crescent Hills, nunca salía. Nunca había buscado venganza. Solo quería saber en qué se había convertido su legado. Y ahora lo sabía. Quería reconstruir algo más profundo: la confianza. 3 meses después, Vance Industrial Metals parecía y se sentía como un lugar diferente. El almacén que una vez resonó con los gritos de los supervisores y los pasos apresurados, ahora tenía un zumbido más silencioso, disciplinado pero no tenso. Atrás quedaron las duras luces del techo que proyectaban largas sombras sobre los trabajadores. En su lugar, una luz cálida y difusa bañaba los muelles de carga, y las paredes estaban pintadas con murales diseñados por el personal, escenas de forja de acero, engranajes girando y trabajadores orgullosos de su postura. En el centro de este cambio estaba Marcus Vance, el joven director ejecutivo que por primera vez en su vida caminaba por la fábrica sin séquito ni portapapeles. Ya no vestía sus impecables trajes de 3 piezas. En su lugar, prefería camisas sencillas de botones y mangas arremangadas, moviéndose por el edificio con serena atención en lugar de urgencia. Esa mañana, se sentó frente a Edwin en la modesta cocina del personal. De sus rostros salía vapor. Edwin, todavía con su uniforme de conserje, por elección propia, se secó las manos con un trapo viejo y se recostó en la silla. «¿Sabes?», comenzó Marcus lentamente, «cuando empecé aquí, pensaba que el liderazgo significaba distancia. Ese respeto provenía de la autoridad». Edwin emitió un pequeño gruñido, evasivo. Sus ojos recorrieron la cocina, donde un joven trabajador le ofrecía la mitad de su sándwich a un repartidor cansado. «No creo haber visto este lugar con atención», admitió Marcus mirando fijamente su taza. «Me enseñaste a dirigir una empresa, solo que olvidé verlo desde la perspectiva de la gente de los rincones». Edwin finalmente se giró hacia él. Su rostro estaba marcado por la experiencia, pero no había juicio en su mirada, solo una silenciosa comprensión. «Ahí es donde se esconde la verdad», dijo simplemente. Esa frase permaneció en el aire. Desde el incidente, reformas radicales habían transformado la estructura de la empresa. Por firme sugerencia de Edwin, aunque siempre presentaba sus consejos como meras observaciones, Marcus había creado el Departamento de Bienestar Interno. Estaba compuesto exclusivamente por trabajadores que antes habían sido ignorados. Un conductor de montacargas llamado Wallace, que llevaba 18 años en la empresa, un empleado de envíos cojeando por un antiguo accidente, y un severo extrabajador siderúrgico llamado Vernon, que conocía cada rincón de las instalaciones. Su trabajo no era glamuroso. No eran ejecutivos, pero su palabra era inapelable cuando se trataba de denuncias de maltrato, fraude o infracciones de seguridad. Y por primera vez, las quejas no se enterraban. Se respondían. Uno de los miembros más expresivos del departamento era Terrence. Anteriormente, un jefe de línea irascible se enfrentó a medidas disciplinarias durante la investigación inicial. Pero Edwin lo defendió, llamándolo una voz fuerte con un buen corazón al que nunca le enseñaron a escuchar. Marcus, al principio a regañadientes, le dio otra oportunidad. Ahora, Terrence supervisaba la formación de los nuevos empleados, no solo sobre máquinas y seguridad, sino también sobre respeto en el trabajo, resolución de conflictos y dignidad. Incluso, había redactado un manual titulado «Empieza por el suelo». Leo, el otrora brusco guardia de almacén que había maltratado a Edwin durante la operación encubierta, también había cambiado. Después de que Marcus lo confrontara personalmente, y tras una larga y tensa reunión en la que Edwin se negó a aceptar una disculpa a menos que fuera con acciones, Leo se derrumbó. Confesó haber permitido durante años que la presión justificara la crueldad. Lo habían reentrenado, reasignado y finalmente ascendido a jefe de seguridad del almacén.
Pero esta vez, el cargo conllevaba responsabilidad. Se instalaron cámaras, se eliminaron los puntos ciegos y se les dio a los trabajadores líneas directas para denunciar abusos sin temor. Al principio, no todos creyeron en el cambio. Algunos de los ejecutivos más veteranos lo llamaron sobrecorrección. Algunos incluso renunciaron, pero Marcus no les rogó que se quedaran. Contrató a nuevos gerentes, hombres discretos y competentes de logística e inventario que entendían el almacén mejor que la sala de juntas. Y luego estaba la leyenda de Eddie. Incluso después de que se supiera la verdad, después de que se descubriera la red de robos, se arrestara a los gerentes intermedios corruptos y se revelara que Edwin era el fundador jubilado de la compañía convertido en limpiador encubierto. Muchos seguían sin creerlo. Los rumores llenaban la sala de descanso. Algunos decían que todo había sido un truco publicitario. Otros susurraban que era un agente del gobierno. Un hombre juró haber visto a Edwin en las noticias hace 20 años, estrechando la mano de un primer ministro, pero sus allegados sabían la verdad. Edwin nunca corrigió los chismes. Simplemente siguió trabajando, trapeador en mano, con las botas cargadas de polvo. Si alguien le daba las gracias, asentía una vez y volvía a su rincón. Al acercarse el primer aniversario del incidente, Marcus se debatía sobre cómo honrar la transformación sin convertirla en un espectáculo. Su equipo insistió en una celebración del Día del Fundador, globos, pancartas, discursos. Edwin lo rechazó todo. «Si esto se convierte en mi problema, ya no es el problema de ellos», dijo una tarde, señalando la fábrica. Así que llegaron a un acuerdo. Nada de prácticas, nada de fuegos artificiales, solo una reunión. El día llegó tranquilamente. El patio del almacén estaba limpio, el viejo montón de chatarra se había convertido en un jardín de esculturas, con piezas soldadas por unos pocos soldadores artísticos del turno de noche. El personal entró en fila. Operarios de planta, guardias, conductores, administrativos, todos vestidos como llegaban. No se exigían uniformes, no se aplicaban códigos de vestimenta. Marcus se sentó en la pequeña plataforma que se había instalado cerca de la entrada principal. No tenía un discurso en las manos. Simplemente miró a la multitud, asintió y habló con claridad. «Una vez nos perdimos», dijo con voz firme. «Construimos con acero, pero olvidamos a quienes lo llevaban. Esta empresa se fundó con sudor, no con acciones. Hoy lo recordamos, no con aplausos, sino con los ojos bien abiertos». Se giró hacia Edwin, que permanecía en silencio al fondo, todavía con su ropa de limpieza. «Y ahora», dijo Marcus sonriendo levemente, «quiero presentarles al hombre que lo hizo todo posible». No pronunció el nombre de Edwin. No hacía falta. Simplemente movió la mano. Edwin dio un paso al frente, no como un jefe o un héroe, sino como un hombre que había trabajado para terminar. Sostenía la fregona en una mano, no como una broma ni como símbolo de humildad, sino como una insignia de honor. La sala se quedó en silencio. Entonces alguien aplaudió, otro se unió. Entonces todo el patio estalló en un aplauso atronador que no cesó, ni siquiera cuando Edwin intentó acallarlo. Y por primera vez en la larga y a menudo difícil historia de la compañía, todos los hombres allí presentes estaban en igualdad de condiciones, no en rango, sino en respeto. Lo que había comenzado como una misión para descubrir robos se había convertido en algo más, un recordatorio de que el respeto empieza desde abajo y que incluso las personas más invisibles pueden cargar con el peso de todo lo que está por encima de ellas.